proveedor de la casa, nos encontramos muchos conflictos porque muchos dicen, oye, estás aquí en la casa y ¿por qué no aportas algo? Y muchos dicen, no, bueno, es que tú me invitaste a la casa, yo no quería venir. Entonces, ese tipo de situaciones que aparentemente son muy sencillas, pero si no se confrontan o si no se aclaran, empiezan a hacerse una bola de nieve y ya después no hay control sobre eso. Entonces, yo como persona, para poder entenderme o para entender a los demás, me debe de quedar claro cuál es el rol que desempeña y cuál es el estatus social. De lo contrario, pues yo voy a tener un conflicto. Bien, entonces, si yo quiero tener salud emocional, debo de empezar a manejar cuál es mi rol y cuál es mi estatus en este momento. Hacemos un ejercicio, puse aquí en la pantalla siete números. Me gustaría que nos quisiera manejar o que nos quiera compartir cuáles son sus diferentes roles que tienen, ya sea como maestros, como pareja, como fieles de una iglesia, como políticos, como, no sé, X función que desempeñen. Y si estos roles no les causan problemas con otros grupos. Un ejemplo muy burdo podría ser, mi hijo es católico y se va a casar con una musulmana. Entonces, aparentemente hay un conflicto ahí entre ellos. Entonces, igual, yo les pregunto a ustedes si no tienen algún conflicto de roles, alguien que nos quiera comentar. Otro ejemplo muy común, por ejemplo, es, lo vimos ahorita en la cuestión política. A veces, mi institución no va de acuerdo con mis posiciones políticas. Entonces, les cedo la palabra a quien nos quiera compartir cuál es su rol, cuál es su estatus y si no ha tenido conflictos, porque esto ahorita lo vamos a llevar ya a lo que nos interesa, que es esto de la salud mental en los aislamientos y cómo vamos a trabajar nuestros miedos. Entonces, les cedo la palabra, no sé si quiera alguien comentar. Jael Segura, no sé si nos quiera comentar algo. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Sí, maestra, la escucho bien. Ah, ok. Bueno, pues ahorita estoy fungiendo con el rol de madre, de esposa, y pues hasta el momento no tengo conflictos. Lo único que sí es que con esto de la pandemia uno está acostumbrado a tener una vida social y esto ha venido de alguna manera a repercutir en nuestro estado de ánimo. Por lo regular, aunque veas que todo está bien, llega al grado en que con tu pareja empiezas a tener conflictos, ¿no? De que porque todo el día nos estamos viendo, por cualquier cosa uno se pone de malas. Eso es lo que yo he notado en esta situación. Pero poco a poco nos hemos ido acostumbrando, hemos ido limando asperezas, teniendo más comunicación. Como no estábamos acostumbrados a estar todo el día juntos, ahora lo estamos viviendo, ¿verdad? Y esto también podemos añadirle que nos ha traído pues beneficios a la vez, porque estamos conviviendo más, convivo más con mi familia, etcétera, etcétera, pero pues dentro de lo que cabe se pueden rescatar cosas positivas. Y pues este curso me está ayudando a detectar, ¿verdad?, cuál es lo positivo y lo negativo que se está viviendo en esta situación. Gracias. Bien, maestra, gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Maestra Alma de la Cruz. Bueno, sí, bueno, dentro de los roles que se cumplen, por ejemplo, como maestra, ¿no? Pues creo que también tenemos ahí varios roles, no nada más de profesores frente a nuestros alumnos, ¿no? Aunque sea en forma virtual, también tenemos pues roles de orientadores, de guías, ¿sí? Como tutores también, no sé, muchos roles que tenemos que
pues que desarrollar junto con nuestros alumnos, ¿sí? Es parte de los roles que podemos cumplir o que cumplimos como profesores, ¿sí? Y bueno, ahí tratando de, pues cada uno de ellos de llevarlo, pues de acuerdo, ¿no? A lineamientos o a reglas que se establecen, ¿verdad? Sabemos, para cada uno de estos roles, pues debemos tener eh, cierta información o preparación para poderlos cumplir de la mejor manera, ¿sí? Entonces, pues yo creo que cuando estos roles se llevan a cabo en forma satisfactoria, pues no nada más vamos a sentirnos bien con nosotros mismos, sino también vamos a darle un bienestar, ¿verdad? Hacer que nuestros alumnos también se sientan de la misma manera, queden satisfechos con la información o con el trato que se les da y de esta forma pues podamos trabajar eh, en armonía, ¿verdad? En ese espacio de armonía que se debe dar. Es lo que les puedo comentar al respecto. Gracias, Gracias. maestra. Maestro Armando. Hola, buen día a todos. Bien, en mi caso, lo que quería comentarles es que, bueno, igual como la mayoría, estoy con varios roles, pero un rol que me ha tocado circunstancialmente y que probablemente es el que más conflicto me ha generado ahorita en esta etapa de la cuarentena, es el de estar al cuidado de mis padres que ya son adultos mayores. Y entonces es una situación que no habíamos vivido antes porque tenemos un poco que convencerlos de la importancia de que no salgan de casa, etcétera, ¿no? Entonces esa parte es la que ha costado un poco trabajo, ¿no? De convencerlos de que no es que uno quiera limitarlos en sus actividades por molestarlos, ¿no? Sino que lo que tratamos es de cuidar su salud y entonces, bueno, eso ha sido un poco difícil, afortunadamente va bien, pero es un rol muy complejo en esta situación tan rara de la epidemia. Gracias. Bien, maestro, gracias. ¿Alguien más que quiera participar, que nos quiera compartir sus roles que ahorita está llevando, si no tiene problemas con el estatus, si hay coherencia, o en su caso, con esta nueva experiencia, qué nuevas normas de convivencia he venido aprendiendo, o qué normas he hecho a un lado para poder convivir con mi gente? Porque de una otra manera, para llegar a una armonía, a veces hay que ceder. Y en el ceder está la buena voluntad de intercambiar, ¿cómo podemos decirle? Nuestras formas de ver el mundo. Porque llega el momento que si no ponemos el piloto en automático con la tolerancia y un poquito sobre la comprensión, esto se nos puede desbordar. Entonces, no sé si alguien nos quiera comentar, aparte de lo que dijo el maestro Armando, que yo tengo que aprender a convivir con esta nueva disponibilidad que se me está pidiendo. ¿Alguien que nos quiera compartir? Sí, maestro, ¿podría participar? José Luis Sánchez Amador. Sí, maestro José Luis. Bueno, sí, ahorita que usted comentaba eso, vino a mi mente algo de lo que comenté ayer, de cómo está relacionado con los roles, con las nuevas, no sé si responsabilidades o cosas que tenemos que hacer. Ayer comentaba que ahora comparto el momento de la elaboración de la comida con mi esposa. No me quiero alargar mucho, pero les quiero comentar que yo trabajo, mi carga horaria de trabajo más grande es en la tarde, de 3 a 9. Y mi esposa, su trabajo entra a las 7 de la mañana y sale a las 2 de la tarde. Entonces prácticamente los vemos a la hora de la comida, pero solamente para comer como la película de Pedro Infante, ¿no? Ya llegué, mi amor, ya me voy, mi amor. Casi no nos vemos, nos compartimos más el fin de semana.
Ahorita con esta situación sí han cambiado un poquito los roles o se han redefinido. Por ejemplo, antes que ambos hacíamos las compras los fines de semana, ahora es una responsabilidad que en algún momento adquirí por no estar saliendo los dos y disminuir los riesgos. Sí me ha costado trabajo. Sí, a veces hay cosas que a lo mejor en algún momento minimizamos. Ir de compras es muy sencillo, a lo que necesitamos. Si no voy con una lista en la mano, siempre se me olvida algo. Yo salgo cada 8 días, cada 15 días, de acuerdo a las compras que se hagan. Le estoy dando importancia a eso, a estar al pendiente y que no me llamen la atención, por ejemplo, hacer compras nada más porque está de oferta. A mí se me hacía muy fácil antes comentarlo y decir, no hay que hacer esto, cuando no me tocaba hacerlo, no tenía yo la responsabilidad principal, ¿no? Ahorita que lo tengo que hacer, sí me doy cuenta de esas cosas que a veces nos parecen tan pequeñas y a lo mejor están insignificantes, cómo son muy importantes para saber exactamente lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, porque de ahí también el rol ahora de hacer las compras va más allá de lo que era comúnmente. Ahora tiene uno que ir con todas las medidas de higiene para no provocar un problema aquí en mi casa. Entonces, sí me ha costado un poquito de trabajo. Las primeras veces sí, no te toques la cara, lávate las manos, cámbiate los zapatos, todo eso sí me ha costado un poquito de trabajo, sobre todo igual a ella al llegar con las cosas, el rol que ella toca, él le toca de higienizar lo que traigo también nos costaba un poquito de trabajo. Pero esa es mi experiencia en esta pandemia. Gracias a todos. Gracias, maestro. Maestra Maritza. Buenos días, perdón, no podía activar el micrófono. Entré un poquito tarde a la reunión, pero igual... Maestra, un poco más fuerte, maestra. Que entré un poco tarde a la reunión, pero igual me gustaría comentarles sobre mi experiencia en esta pandemia. Yo tengo un hijo de 20 años que es estudiante de la UB, y bueno, el convivir ahora con él todo el día, pues sí, he requerido yo de mucha paciencia y también tener que depender de él, cuando antes era a la inversa, ¿verdad? Yo tenía problemas de salud y ahora él tiene que hacer los mandados, yo tengo que estar bajo resguardo. Entonces, la paciencia, la tolerancia, el aprender juntos, porque pues él hacía su vida, su escuela, su gimnasio, sus actividades del fútbol. Entonces también igual que con el maestro anterior, pues nada más nos veíamos a veces en la comida, o si no en la cena. Entonces ahora el hecho de vernos, de estar juntos todo el día, de que tenemos que aprender y reaprender muchas cosas, pues ha sido un poquito difícil, pero creo que he ganado un poco más de confianza con él. Esa sería mi participación. Gracias. Gracias, maestra. Maestra Leticia. Sí, buenos días. Yo quiero comentar lo siguiente. Pues en las etapas que estoy viviendo es madura. Tengo 2 hijos, uno de preescolar y uno de adolescencia, y en las emociones que he tenido, mis roles han sido distintos. Primero por el factor tiempo, porque he disfrutado más a mis hijos y a mi marido, y en cuestiones de roles, pues realmente me ha tocado hacer muchos roles, de mamá, de maestra de kinder, de maestra de secundaria, de hija, hasta de enfermera. Pero bueno, no me arrepiento de nada, todo lo he disfrutado. Sí ha sido un estrés estar midiendo tantas cosas que hemos vivido, y sobre todo también las etapas de docente. Me han conmovido mucho las historias de los alumnos, el no tener tantas cosas que nosotros a veces tenemos, pues no en abundancia, pero no las carecemos. Es algo que yo creo que me ha debilitado un poco más. El rastrearlos, el ver sus problemas económicos, el conseguirles, pues a veces unas cosas que están fuera de tu alcance, pero transferirles, sentirte
más humana, de manera de que te impactan tantas cosas que tú dices, wow, cuántas cosas existen. Pero todo eso lo he superado con el tiempo, he disfrutado demasiado a mis hijos y he estado cursando varias actividades, he tomado varios cursos. No el encierro me ha provocado muchas cosas, pero sí he valorado otras que por factores de tiempo siempre nada más llegábamos, comíamos, vámonos, regresamos, las horas no nos alcanzaban para medir y sobre todo para calificar y para visualizar y para leer y retroalimentar. Entonces mis etapas han sido favorables, a gusto, estoy feliz, sí extraño mis espacios escolares y a mis compañeros, pero también he aprendido a tener una madurez distinta porque he aprendido la tolerancia, a hacer la comida, porque realmente pues tenía alguien que me ayudaba, ahora lo tengo que hacer yo, pero estoy feliz, disfruto más a mi mamá, como es una persona adulta mayor, pues tengo que ir con toda la protección del mundo, tengo que llevarle su medicina, sus frutas y pues también tengo que resguardar a mis hijos. Entonces las etapas son completamente distintas. Gracias. Gracias, maestra. ¿Alguien más? Bueno. Vamos a entrar a la siguiente etapa, que es el encierro. Llego yo al encierro con una historia de vida, llego al encierro con toda una carga emocional, llego al encierro con todo un alto en el camino y debo de empezar a adaptarme a las nuevas condiciones que me están proponiendo, porque no las estoy proponiendo yo. Ahora sí que fue una decisión para la seguridad de todos. Es decir, no nos pidieron a nosotros nuestro punto de vista sobre este encierro, sino que fue una cuestión ahora sí de estrategia. Entonces, voy a cederle la palabra que quien quiera a compartirnos por qué sucedió esto de la pandemia. Acuérdense que empezaron a salir muchas leyendas, muchos mitos, pero a 40 días o a 2 o 3 meses de lo sucedido, me gustaría saber su punto de vista, por qué sucedió esto de la pandemia, para después, como les dije en la primera sesión, ¿para qué sucedió esto ahora? ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, quien quiera participar, que me quiera compartir, ¿por qué sucedió esto de la pandemia? Acuérdense que decían que era así como los expedientes X, ¿cómo se llama? Los gringos, los rusos y todo eso, ¿no? Entonces me gustaría saber, desde su punto de vista, ¿por qué sucedió esto de la pandemia, maestro? Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Pues una respuesta como tal, pues no la tengo, solo lo que las diferentes fuentes de información han señalado, ¿no? Que fue un accidente en China y que eso se ha propagado. O sea, una respuesta como tal, pues no la tengo, ¿no? ¿Y para qué sucedió esto? Pues de igual manera, o sea, a lo mejor es algo natural que la misma naturaleza está requiriendo, ¿no? El hecho de la contaminación, el calentamiento global, ya que con la contingencia, pues, muchas de las personas quedaron, pues, o que quedamos, encerradas en casa, ¿no? Y la contaminación en ese sentido, lo que también mismos medios, han señalado, pues, bajó mucho, ¿no? Eso sería lo que podría aportar. Gracias. Gracias, maestro. Maestra Erika. Ok, sí, muy buenos días. Pues bueno, yo igual, así como que pensando un poquito, ¿no? ¿Por qué sucedió? Pues sí, hay muchas situaciones, bueno, sabemos que inició en China, ¿no? Y que nunca creímos que iba a llegar, la verdad, pero pues al final ya, pues está aquí en México, ¿no? Pero yo creo que más de todas las versiones de pensar por qué sucedió, yo creo que
yo ejemplo, lo he comentado incluso con mis alumnos, ¿no? Les digo, bueno, yo creo que muchas de las cosas por qué, ¿no? Habrá sucedido, pues tiene que ver también con la tecnología, ¿no? El conocer, digo, la oportunidad que ahora estamos teniendo de conocer la tecnología, yo creo que nunca la hubiéramos tenido, ¿no? O sea, ya lo mencionaba por ahí ayer la maestra María Luisa, nosotros, en especial el sistema de enseñanza abierta, siempre nos habían invitado a hacer las clases en línea y nunca habíamos accedido por muchos motivos, ¿no? Pero ahora, pues, en cuestión de días, pues ya somos en línea, ¿no? Ya nos movimos a esta modalidad, ¿no? Que igual nos está gustando, estamos aprendiendo. Y entonces eso para mí es algo muy bueno, ¿no? El que nos hayan movido de esa zona de confort que nosotros pues manteníamos y que ahora, bueno, pues conocemos estas plataformas, muchísimos más medios de tecnología. Y entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? El por qué y para qué, para conocer, digo, ahorita también comentando, ¿no? O sea, la cuestión que uno tenía, los roles que uno venía manejando tan normales, ¿no? En la cotidianidad de trabajo, de familia y de casa, todo eso ha cambiado. Entonces, ¿por qué sucedió? Pues yo lo entiendo que por eso, ¿no? Porque o sea, teníamos también que ver los espacios de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro hogar, que es tan importante, que es el principal. Ahora nos damos cuenta, o sea, ¿para qué sucedió? Pues para que nos diéramos cuenta de eso, ¿no? Vaya, de valorar, de agradecer, de dar muchas gracias, ¿no? Primero por la vida, por la salud, por nuestra familia, por nuestro trabajo, cosas que no veníamos, yo creo o si lo hacíamos así como que no tan, no tan, normal. ¿Por qué? Por la cotidianidad, ¿no? O sea, y éramos arrastrados por un tiempo, ¿no? Y muchos decíamos, híjole, cuando tenga tiempo voy a pintar esa pared, ¿no? No, pues ahorita lo tuvimos que hacer, ¿no? Digo, ejemplo en mi casa, o sea, ya digo, no, pues es que sí, realmente falta esto, ¿no? Me falta aquello, una escalera. Y ahora, pues digo, yo logro entender que para eso sucedió, a movernos a todos, a revalorarnos, ¿verdad? Y lejos de todos los mitos que puedan existir, que pues que para acabar con la humanidad, para bajar el índice de población, tantas cosas, ¿no? Que pueden ser cierto, pero yo considero que lo más importante para qué sucedió es todo lo bueno que estamos viviendo, o sea, las oportunidades que ahora tenemos, ¿no? De reencontrarnos nosotros. Muchas gracias. Gracias, maestra. Maestro Diego. Sí, pues es que, ¿por qué sucedió esto de la pandemia? Pues para mí hay muchos contextos, o hay contextos diferentes. Está el contexto político de que lo crearon en China para efectos de generar una economía emergente para ellos o para los grandes países, bajando la población, sobre todo de viejos, improductivos y niños. Está el contexto religioso, que pues es un aviso de las famosas plagas en las que hay que estar pendientes, como dice la maestra, ¿no? En nuestra vida, para efectos de una limpia ahí poblacional, ¿sí? También. Y la cuestión de los virus que durante toda la historia ha habido, creo que para efectos de que la naturaleza reajuste esta situación de las poblaciones, de la extinción, como las famosas, pues
los virus que ha habido en la historia, ¿sí? Que el último grande fue a principios del siglo pasado, con una mortandad tremenda, ¿no? De millones de personas. Personalmente, ¿qué pienso? Pues personalmente pienso que es un ajuste sin dejar de ver la política, el contexto político, pues para mí es un ajuste de la naturaleza, como siempre ha sucedido. Acuérdense del H1N1, ¿sí? Que era también mortal y que era muy fuerte, y lo pasamos, ¿verdad? Cuando yo era joven, niño, pues había aquí en Poza Rica un sinfín de epidemias. No pandemia porque era aquí, varicela, sarampión, paludismo, etcétera. Yo tengo como 3 o 4 de esos, ¿no? Entonces, creo que es un ajuste natural, producto inclusive de lo que está sucediendo, del cambio climático, de la extinción de especies, los ecosistemas están acabándose. Entonces están saliendo virus más fuertes. Pero más que nada lo que nos pega, creo yo también, es la cantidad de información o de desinformación que hay, que nos tienen un estrés, nos tienen preocupaciones fuertes, nos tiene pues muy, muy alterados. Y sobre todo porque pues nuestra vida se encerró, ¿sí? Inclusive la palabrita esa de office home, ¿sí? Que ahora nuestra vida es en 14 pulgadas, ¿no? En la pantalla. Entonces, el aderezo de este virus es la desinformación o la información excesiva y producto también de muchas variables, ¿no? Políticas, sociales, económicas, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es también, pues, ¿sucedió esto por algo? Ahí sí hay que definirlo cada quien, ¿no? Gracias. Gracias, maestro Diego. Maestro Armando. Hola, sí, pues en mi caso la pregunta de por qué sucedió esto, bueno, considero, y justo como comenta el arquitecto Diego Torres, o sea, los virus no son nuevos, los virus han estado en la Tierra durante mucho tiempo, antes que nosotros, y estarán después. Y la novedad, pues, es que es un virus poderoso que ocurre en un momento en el que la sociedad está muy bien comunicada, es decir, el transporte, los vuelos hacen que las fronteras estén menos delimitadas. Entonces eso favoreció, por una parte, la propagación del virus, pero al mismo tiempo se convirtió en pandemia porque creo que como sociedad descuidamos el tema de la salud, ¿no? O sea, como sociedad descuidamos también el tema de la ciencia. O sea, parte de los comentarios que han surgido en estas temporadas ha sido pues, mucho en Europa principalmente, que les pegó también ahí muy duro al principio, de cómo era, o sea, se volvió a cuestionar cómo era posible que un futbolista ganara millones de euros a diferencia de lo que gana un científico y quién era más importante en ese momento para resolver una vacuna, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, sucedió esto porque apareció un virus poderoso en un momento en el que la sociedad descuidó sus prioridades. Y respecto a la otra pregunta, no la entiendo muy bien, entonces seguramente cuando comente más al respecto la entenderé. Gracias. Gracias, maestro Armando. Ingeniero Mateos.
Ingeniero Mateos, no lo oímos. ¿Allí me escuchan? Ya, ingeniero. Ok. Mira, decía es que tiene un principio biológico, un desequilibrio natural. Todas las especies, sin la intervención del hombre en la tierra, en un bosque, viven en armonía, en equilibrio. El problema es cuando entra el hombre y ocasiona un deterioro a ese ambiente, una población, ya sea microorganismos, ¿va?, o macroorganismos, prevalece uno que otro. Las cadenas alimenticias están equilibradas. Desde el punto de vista científico, ¿va?, considero yo allí que en este caso hay un desequilibrio natural y que allí prevaleció más el virus. Como dice Armando, los virus existen millones de años y además son los microorganismos más simples en su composición química, pero también los más letales, no tanto para todos los seres vivos, todos los que tenemos vida en este planeta, somos atacados por los virus, o bien tenemos sistema inmune. También en ese sentido, esto remontamos a Carlos Linneo, de la prevalecencia de las especies más resistentes, lo vimos. Y yo les pongo un ejemplo. Todos conocen la planta de cocotero. El coco tiene un virus, que es un marchitamiento letal del cocotero. Los que vamos para Tecolutla, etcétera, vemos que quedaron nada más los tallos. Pero también vemos plantas que están verdes. ¿Qué quiere decir esto? Que son resistentes, son inmunes a ese virus. Y esa es la inmunidad, y eso es lo que está pasando ahorita con mucha gente asintomática. Pero esto no quiere decir que no transmitan el virus. Sí lo transmiten, ¿verdad? Esas son las situaciones. Yo en inicio pensé que esto era una guerra comercial de los chinos y los americanos, ¿verdad?, que empezaba precisamente porque lo peor que puede existir en este planeta es una guerra biológica. Lo hemos visto en películas. Y aquí está, hay virus más letales. Yo no lo considero muy letal. Hay letales que hay poca gente que es inmune a esos virus, ¿verdad? Y además ocasionan otra sintomatología, no como la que ocasiona el COVID, ¿verdad? Pues desprendimiento de tejidos, etcétera. Pierdes todo tu organismo y hay malformaciones. Inclusive lo vemos en las plantas también, están mal formadas las plantas con tumores, etcétera. Entonces, esto yo lo consideré en un inicio que era una guerra tipo comercial por China. Mas, sin embargo, también vimos en el mundo todos los productos de salud son generados por los chinos. También yo tengo mis dudas allí. ¿Por qué también Pekín y ciudades cercanas no se contaminaron? Yo tengo mis dudas también en ese sentido, porque el hombre puede manipular estos microorganismos e inducirlos. Entonces, hay algunas dudas allí que van a salir durante los meses siguientes o los años, ¿verdad? Ya decía Trump, también si lo dices porque tiene alguna información. Dice, es que los chinos tuvieron algo que ver en esta situación. Pero hay mucha teoría. Pero desde el punto de vista científico, puede ser un desequilibrio natural. ¿Para qué sucedió? Bueno, precisamente hay varias vertientes en ese sentido, si es comercial, si es científico, pero también la sociedad vio que hace falta médicos, pero también vimos aquí que hay médicos que no tienen esa vocación de la medicina y que están ahorita escondidos, los neumólogos, los internistas, y que no están en los hospitales haciendo frente a lo que ellos juraron. Y los profesionistas de la salud, pero también los gobiernos dicen, oye, y siempre le hemos dicho, la prioridad que debe haber un gobierno es salud y educación. Esa debe ser una política de Estado, la salud, ¿verdad? Le decían los griegos, desde antes, de hace millones de años, ¿no? Entonces, eso es una prioridad, ya se está dando cuenta que están colapsados los hospitales, que no estamos preparados. ¿Por qué? Porque el gobierno no le invirtió o no le invierte a salud, educación.
formación de mejores profesionistas especializados en este tipo de áreas, ¿verdad? Y que además también está viendo los verdaderos profesionistas. Yo tengo un sobrino que me decía, tío, en plena guerra tiraron las armas. Él es militar, médico militar, por eso las expresiones, pero conllevan muchas situaciones, ¿verdad? Que en lo futuro va a salir en esto, pero sí nos da la oportunidad de por qué sucedió, para qué sucedió. Ya lo dijo también Erika, bueno, la habilidad que puede tener el hombre ante esto, ¿verdad? No vamos a desaparecer, eso lo podemos estar seguros, porque siempre el organismo crea defensas, ¿verdad? Eso lo decía Carlos Linneo desde el inicio de la botánica, que prevalecen las especies más fuertes, más nutridas, pero también dicen que soy factor de riesgo para ello, ¿verdad? Una planta mal nutrida es riesgo de que se enferme. Un hombre malnutrido que no hace ejercicio, sedentarismo, obesidad, etcétera, etcétera, enfermedades, es vulnerable. Y eso ha sido no nada más para el COVID, es vulnerable a cualquier otra enfermedad. Entonces eso nos hace un alto también a decir, hey, ¿qué estoy haciendo por mi organismo? ¿Qué estoy adquiriendo en esto? ¿Para qué sucedió esto? Claro que ya dijeron algunas opiniones del seno familiar, los roles que hemos jugado, muy diferentes, ¿verdad? El nido que está vacío, que voy para otro tipo de rol, o que jugué, etcétera. Entonces eso como académicos, como gente pensante, debemos nosotros que hacer un análisis, escribirlo para esto, y qué es lo que debo de retomar, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo de retomar y para qué me sirvió? Es decir, dentro de todo lo negativo que hemos perdido, seres queridos, amigos, también hacer y retomar eso y decir, bueno, vamos a ver qué debo hacer yo para poder seguir adelante. Y sobre todo esto, precisamente este taller, ¿verdad?, de una mejor salud mental para poder enfrentar cualquier situación que se nos pueda presentar en lo futuro, porque ahora ya está saliendo que en China viene otra pandemia de un virus de porcinos, ¿verdad? Entonces ya sacaron allí en algunas informaciones en este sentido. Esperemos que no sea como tampoco creíamos nosotros que iba a ser cuando veíamos que en China tenían esto y andamos plenamente relajados, ¿verdad? Porque también los estándares deben de decir cuarentenas, ¿verdad? Cuarentenas. Los gobiernos se tardaron muchísimo, pero también tiene implicaciones comerciales. Ya decía Armando, yo cierro los aeropuertos, no dejo entrar a nadie, como hizo Citlali en Tamiagua. Ahí tenemos un municipio pequeño y vean las estadísticas de cuánto COVID tiene, ¿no? Tiene 2, 3 casos, pero cerró. Así tuvo que hacer el gobierno también, pero son implicaciones comerciales, políticas, etcétera, que esto también va a llevar a los gobiernos a tomar las medidas pertinentes, ¿verdad? Y ahorita vemos, yo sinceramente, eso, la nueva normalidad, que el semáforo naranja, que esto, yo no lo creo. Nosotros tenemos que cuidarnos, porque estamos y somos susceptibles a contraerlo, y va a haber un rebrote. Ojalá no, y me equivoque, pero todo indica a cómo se está presentando las situaciones ahorita y los contagios que se dan del virus, que afortunadamente es en contacto, porque hay virus también, que por el aire, por el mosquito, son transmitidos. Ahí tenemos, el dengue, por ejemplo. Hay varios virus. Entonces, Dios nos agarre confesado que no vaya a venir un virus que sea transmitido por algún insecto, porque entonces sí va a estar más difícil la situación, pero también va a prevalecer aquel que adquiera esa inmunidad a través de los anticuerpos, ¿verdad? Y de esa manera pues vamos a vivir, no nos vamos a acabar todos. Gracias. Gracias, ingeniero. Bien, ya tenemos un panorama que era la introducción para lo que ahorita vamos a trabajar. Es decir, ya sabemos quién es el ser humano, ya sabemos qué es la familia, los roles sociales. Y las dos preguntas que les acabo de plantear son importantes. ¿Por qué? Porque muchas decisiones que tomamos, muchos problemas emocionales que tenemos, muchos problemas de conflictos que vivimos, es por la información o las creencias que constantemente nosotros estamos aprendiendo o en su caso estamos reproduciendo.
Entonces vamos a entrar a una parte ya, la parte práctica que tiene que ver con el manejo esto de los miedos. Empiezo con la primera frase que dice, el hombre y la mujer se miden por su capacidad de respuesta. Es decir, ante la situación en la cual estamos viviendo, no es tanto que nos veamos como Darwin con la teoría de la evolución, que el más apto y el que se adapte va a sobrevivir, sino aquellas personas que tengan capacidad de respuesta. Y para tener respuesta necesitamos información. Y para tener buena información necesitamos analizarla para que no se nos contamine con el exceso de información que hay en el medio y nos cause problemas en la toma de decisiones. Entonces, vamos a ver si nosotros tenemos esa gran capacidad para poder dar respuesta ante las demandas que se están presentando. Y esta frase es interesante, es uno de los representantes griegos de los estoicos o la filosofía estoica que dice, las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Es decir, el acontecimiento ahí está, el problema es cómo nosotros pensamos o interpretamos los hechos. Y van a ver ustedes que de ese acontecimiento a la forma en que nosotros lo percibimos, esa pequeña distancia es lo que vamos a trabajar porque es lo que nos va a ayudar a tratar de evitar muchos conflictos que ahorita posiblemente estemos transitando. Entonces, una de las hipótesis o de las afirmaciones sería, si cambiamos nuestras ideas, podemos cambiar nuestro comportamiento. Ahora los chavos dicen, vamos a formatear nuestro disco duro. Es decir, nosotros como gente adulta, se propone dentro de una corriente teórica de psicología que para poder cambiar el comportamiento de las personas es importante cambiar nuestras ideas. A diferencia de los niños, a los niños para cambiar el comportamiento hay que hacerles un modelaje. Es decir, yo quiero que el niño se comporte de esta manera, yo le hago un modelaje. Hazlo de esta manera, es decir, yo me vuelvo un reproductor a través de las acciones a los niños. Nosotros como adultos nos proponen cambiar nuestras ideas y eso nos va a permitir empezar a cambiar nuestros comportamientos en torno a algo. Aquí es interesante lo que ustedes acaban de comentar hace rato sobre sus roles, cómo tuviste que cambiar algunas ideas para poderte adaptar o para poder convivir con los otros. Entonces, vamos a ver cómo cambiar ideas me permite cambiar mi comportamiento. Es importante comprender cómo piensa uno acerca de sí mismo, de las otras personas y del mundo que lo rodea, y cómo lo que uno hace afecta a sus emociones, pensamientos, sentimientos. Es lo que vamos a empezar ahorita a trabajar. Vuelvo a decirlo, es importante comprender cómo piensa uno acerca de sí mismo, porque aquí viene lo interesante. Cuando hacemos en psicología se llama hacer una introspección, es decir, ¿cómo me veo yo a mí mismo? Es decir, yo me planto entre un espejo, ¿cómo me veo a mí mismo? Porque a veces hay un abismo muy grande entre cómo yo me veo y cómo me ven los otros. Esa es una. Y lo más importante es cómo yo voy a convivir con las otras personas, porque como yo me veo y como yo veo el mundo, de antemano va a afectar mis pensamientos, mis emociones y mi forma de actuar. Vamos a poner un ejemplo de cómo una situación se puede alterar en la forma en que nosotros la vamos a percibir. Bien, ¿sí leyeron el ejemplo? He tenido un mal día. ¿Sí lo leyeron? Sí. Ahí está el ejercicio. Ante la situación, mi pensamiento perjudicial dice, me ha ignorado, no le caigo bien. Si yo pensara favorablemente, yo tendría que haber pensado. Parece ensimismado, me pregunto si tendrá algún problema. Ya cambió.
Pero si el pensamiento es perjudicial, mi emoción va a ser de tristeza y de rechazo. Pero si mi pensamiento fue favorable, mi emoción va a ser preocuparme por la otra persona. Si mi pensamiento es perjudicial, mi reacción física sería hasta el estómago me dolió porque no me tomó en cuenta, ¿sí? Hasta náuseas me dieron. Pero si mi pensamiento es favorable, ¿sí? Cambia de antemano mi forma física de actuar. Y por último, mi comportamiento, ¿sí? Si ustedes observan, la forma en que yo abordo la situación en base a mis pensamientos, en automático va a repercutir en mis emociones, en mis reacciones físicas y en mi comportamiento. Y así podemos poner muchos ejemplos en los cuales la forma en que yo percibo y al percibir tengo una idea, si esta idea no es en base a mis perspectivas, me puede dañar. Entonces, gran parte de nuestra forma de que como nosotros percibimos los acontecimientos va a ser determinante en la forma de actuar. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos pensamientos, esos pensamientos tienen emociones y eso da un comportamiento. Cada vez que nosotros veamos el comportamiento de alguien, hay que preguntarnos qué emociones está manejando y qué pensamientos tiene. Es decir, ahorita en el encierro en el cual estamos, no sé cuántos pensamientos nosotros se nos vienen a la cabeza. Eso se refleja en nuestra parte física y en nuestra forma de actuar. Es decir, las emociones son el principal determinante del pensar y sentir del humano. Es que depende de cómo interpretamos los eventos y las cosas que vamos a sentir y pensar y actuar. Piensen ustedes ahorita cuántos acontecimientos que ustedes percibieron y que después cambiaron su forma de percibir o sus ideas en torno al acontecimiento, cambió totalmente su comportamiento. No sé si se han de acordar un ejemplo muy burdo, ¿se acuerdan cuando lo del SIDA? El SIDA, cuando aparece esta enfermedad, había poca información y mucha gente decía que con los hecho de tocar a una persona que estuviera infectado, nos íbamos a contaminar. Es decir, nuestros prejuicios estaban determinados por las ideas que nos habían inculcado. Pasa el tiempo, tenemos más información y nuestros prejuicios se fueron modificando. Es decir, quien tiene perjuicios carece de información. Cuando la persona tiene juicios, quiere decir que tiene elementos para poder sentenciar. Entonces aquí lo interesante, hay que preguntarnos cuántas ideas o cuántas creencias tenemos que en ocasiones no están bien sustentadas, no están bien, no tenemos una buena fuente de información y eso perjudica toda nuestra relación. No se han de acordar cuando en el curso que estuvimos trabajando, yo les decía que hay un autor que se llama Laing y él tiene un texto que se llama La percepción interpersonal. Y eso dice que es interesante cómo se encuentran dos personas y empiezan ambos a prejuzgarse. Dice una, yo pienso que tú piensas, que ella piensa, que yo pienso, y ya cuando se llegan ya van a dialogar, ya llegan totalmente contaminados, porque yo pensé que tú pensabas, que yo pensaba que tú pensabas. Entonces aquí la propuesta que estamos trabajando es que vamos a ver cómo poco a poco, a través de ejercicios, podemos cambiar nuestras ideas para poder ayudar a un mejor comportamiento. Entonces, el pensamiento funcional es el producto del malestar emocional, pero al mismo tiempo, el pensamiento provoca un proceso de retroalimentación de las emociones. Es decir, uno como adulto no nos podemos engañar y a veces nosotros sabemos cuando estamos pensando cosas que no funcionan. Pero a veces, con tal de imponer nuestro criterio, imponer nuestras relaciones de poder, pues los aplicamos. Aquí la situación es que estos pensamientos disfuncionales, al final, la factura es muy cara, nos enfermamos. Hay personas que
vamos a suponer que han soportado bastantes pensamientos disfuncionales y se le llevan bien. Y nada más de repronto, como que hay se caen, porque llega un momento que ellos se dan cuenta que viven engañados. Entonces, lo que se busca es ver cómo estos pensamientos disfuncionales los hemos ido construyendo. Por eso es importante ver nuestros grupos familiares, nuestros grupos de amigos, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré cómo piensas. Entonces aquí lo interesante es empezar a hacer como una, llámese, una evaluación o poner la palabra muy burda, una purga emocional. Es decir, cuántos pensamientos hay que de antemano sacar de nuestra cabeza. Hay una, no se hagan de acordar, en paz descanse, Facundo Cabral y Cortés sacaron un libro que decía, un disco, perdón, que decía lo Cortés no quita lo Cabral, y decía Facundo Cabral, en paz descanse, que si nos sacáramos todos los prejuicios, todas las malas ideas que desde muy chiquito nos han inculcado, pues seríamos otras personas. Entonces aquí la primera ejercicio que hay que hacer es cuántos pensamientos disfuncionales con honestidad ya no funcionan. Hay que sacarlos por el beneficio no tanto ya del otro, sino de uno mismo. ¿Sí? Habemos compañeros que a veces uno se los encuentra y dice, oye, ¿cómo estás? Bien. Pero trae una cara como el pípila, ¿no? Anda cargando una... Pero ahí viene lo interesante, la voluntad de querer hacer modificaciones a nosotros mismos. Entonces son muchos los factores que provocan el pensamiento irracional y las emociones negativas. Para muchos dicen que esto es genético, es decir, la forma de pensar la vengo heredando desde la conquista. Para otro, estos pensamientos son de las primeras experiencias de vida. Para muchos sí tienen razón, es decir, los modelos de crianza por los cuales transitamos, los miedos que desde muy pequeños nos inculcaron. Y como no hemos tenido la oportunidad de reflexionar por qué pienso lo que pienso, me puedo dar cuenta que en ocasiones muchas cosas en mi niñez me marcaron. Por eso yo les decía que en el ciclo vital hay personas que todavía están como que atorados en diferentes estancias del desarrollo. Entonces hay que ver que estas primeras experiencias de vida si también tienen que ver con estos pensamientos irracionales. Otros son las experiencias actuales y el ambiente. Es decir, a veces nosotros no tenemos la atención o la preocupación o la responsabilidad de que lo que estoy experimentando lo evalúo, me pongo un poco más estricto para ver si de veras es cierto o no es cierto. Es decir, vamos a revisar uno. Yo lo genético lo descarto, pero vamos a pensar que es válido. Hay que revisar las experiencias, las primeras experiencias de vida, mis experiencias actuales y el ambiente en el cual estoy. Esto nos va a permitir poder empezar a ubicar que estos pensamientos irracionales de dónde vinieron, cuál fue la fuente que los estuvo alimentando. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario, maestros. Bien, entonces ahí vienen algunas estrategias. Una de las maneras más potentes de trabajar sobre las emociones es la desmistificación y cuestionamiento de nuestras maneras habituales de interpretar la realidad en sí y nuestras relaciones humanas. Yo les decía hace un rato la pregunta, ¿por qué sucedió esto? Y si ustedes ven, mucho discurso a veces le tuvimos que ir quitando la parte esta de la superstición y los expedientes X. Ya a estas alturas ya tenemos más elementos que nos pueden ayudar a tener una idea más clara de lo que está pasando. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Yo tengo un conflicto con una persona de mi familia, yo tengo un conflicto con un compañero del trabajo, yo tengo un conflicto con alguien. Haz un alto en el camino y ponte a pensar esas ideas que tú tienes contrarias a o negativas a, ¿de dónde vienen? Pero hazlo con honestidad, porque si no, tú te vas a dañar. Miren, un ejemplo, les voy a platicar rápido, un cuento sufi.
Y eso la otra vez se lo recomendaba, hay que leer cuentos sufis ahorita en familia, serían fantásticos, sería como una vitamina emocional muy buena. En el cuento sufi iban dos monjes, llegan a la orilla de un río porque iban a atravesarlo y estaba una mujer joven y les pide si por favor le ayudan a pasarla. El monje más viejo se negó y el monje más joven aceptó. La carga, pasan el río, al otro lado del río la deja y empiezan a caminar. Entonces el monje más grande le empezó a cuestionar de por qué lo que hizo no va con la religión de ellos y lo seguía cuestionando. Llega el momento que el joven le dice, mira, yo a la mujer esta ya la dejé allá y tú todavía te la sigues cargando. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros todavía venimos cargando? Y la verdad ya no funcionan. Entonces, sí es importante en este confinamiento que tenemos hacer una purga. Y si la hacemos colectivamente, nos va a ayudar bastante. Es decir, como que vamos a hacer ahora sí catarsis en la familia. Posiblemente en un primer momento no le queremos entrar, es doloroso. Pero si entramos a la cultura de empezar a poner los puntos o algunas observaciones, creo que podemos crecer. Entonces, las creencias irracionales, ¿qué son? Son aquellas creencias y se vuelven exigencias que perturban al sujeto y que no lo dejan vivir de manera satisfactoria. También son llamadas demandantes y pueden estar dirigidas a uno mismo, hacia los otros o hacia el mundo en general. Entonces aquí el ejercicio es cuántas ideas irracionales yo las reconozco que las tengo, porque a veces como que la Virgen nos habla y decimos como que yo no estoy equivocado. Vamos a hacer ese ejercicio y nos va a ayudar bastante. Entonces, ejemplos de estas ideas irracionales que son muy comunes o que la gente las oye, el ser amado y aceptado por todos es una necesidad. Es decir, muchos pensamos que el ser amado y aceptados es una necesidad que todos nos deben de aceptar y eso, la verdad, por muy bendecido que estemos, no es así. Otra idea irracional, solo puedo considerar válido al ser humano si es competente, suficiente y capaz de lograr todo lo que se propone. Este modelito también ya no es funcional y nos lo vendieron muy bien. Acuérdense que ya lo de la competencia salió ahorita en la escuela que hablar de capacidad. Y la última, las personas que no actúan como deberían, y está entrecomillado, son viles y deben pagar por su maldad. Entonces todo esto, estas ideas irracionales, pues son muy demandantes. Y en ocasiones, vuelvo a repetirles, cuando ya nuestro cuerpo se fastidia, pide un alto y se enferma. Mi pasado ha de afectarme siempre. Hay personas que les fascina. Yo les decía en otra ocasión, el pasado no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es dos cosas. O voy al pasado a sufrir, y hay gente que le fascina ir al pasado a sufrir, estarse así lacerando con el pasado. O voy al pasado a ver qué me ha funcionado, voy al pasado a ver qué me hizo feliz y lo traigo al presente. Ahorita que estamos con el confinamiento y no tengo nada que platicar con mi pareja o con mis hijos porque ya se me agotó el rollo, regresa al pasado a ver todo lo que te hizo feliz. Hay un momento que puedes hacer un alto y recordarlo. Hay parejas que todo el tiempo están peleando. Hay que recomendarles, hagan un alto y en vez de pelear, ¿por qué no recuerdan cuando se enamoraron? Cuando le tocaste por primera vez la mano, ya después pues, siguieron otras cosas, pero es interesante cómo esos momentos los puedo traer al presente y me hacen pasar un rato agradable. Otra idea que traemos irracional, la desgracia y el malestar humano están provocados externamente, están fuera del control de una persona. Es decir, somos muy fatalistas. Hay personas que creen todavía en el eterno retorno y piensan que nuestro futuro ya está marcado. No, eso era antes. Ahorita dicen que nosotros vamos a construir nuestra vida todos los días. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Como el poema de Amado Nervo en Paz. Entonces, es interesante entonces reconocer mis ideas irracionales o mis creencias irracionales y hacer una purga. ¿Por qué? Porque aquí viene lo interesante.
yo tengo un acontecimiento, ahorita tenemos el encierro. Yo les decía, y se lo vuelvo a repetir, si nosotros en todos los acontecimientos en los cuales participamos, o somos testigos, o estamos directamente involucrados, y estos acontecimientos nos dan la posibilidad de vivir, es fantástico esto. Pero si los acontecimientos no garantizan la posibilidad de vivir, no hay que hacerlo. Pero vamos ahorita al ejercicio. Hay un acontecimiento que es ahorita el COVID. Tenemos muchas creencias que pueden ser irracionales o racionales. Y van a ver cómo las creencias irracionales nos llevan al miedo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que con este acontecimiento del COVID, si lo veo yo como la posibilidad para seguir viviendo, las consecuencias van a ser muy buenas. Es decir, si yo estoy encerrado y el solo hecho de estar encerrado, estoy pensando que estoy garantizando la posibilidad de vivir, la voy a pasar bien. Pero si estoy encerrado y creo que el mundo me necesita allá afuera porque yo soy el que maneja el mundo y tengo que salir, te vas a morir. Entonces aquí lo interesante es que todo acontecimiento que yo estoy viviendo, ¿qué creencias tengo? Y voy a ver cuáles son las consecuencias. No sé si hasta aquí tengan algún comentario. Porque la naturaleza de la salud y de las alteraciones psicológicas, ¿qué es? El trastorno psicológico deriva de las creencias irracionales. Una creencia irracional se caracteriza por proseguir una meta personal de modo exigente, absolutista y no flexible. Hay que pensar si alguna vez ustedes tuvieron esas metas, que a veces no son metas de nosotros, a veces son metas que están construidas por nuestros grupos sociales, y va una crítica fuerte a veces a nosotros como padres, les hacemos el futuro a nuestros hijos, y no les preguntamos si ese futuro es el que quieren. Entonces hacemos metas que sabemos en ocasiones que el riesgo es muy alto. Claro, hay excepciones, hay gente que vamos a poder decir que pensó ir a la luna y fue a la luna, pues ya nos mató. Pero aquí vamos a hacer un poco más de vida común. Entonces, hay que tratar de evitar las creencias irracionales. Ahora vamos con el ejercicio del miedo. El miedo, según lo que dice el diccionario, es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción, aquí viene lo interesante, la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro e incluso pasado. Entonces aquí el ejercicio es, ¿qué miedos tienen? Y pregúntate si ese miedo es de una creencia real o ese miedo es una creencia irracional. Si ese miedo es por un pasado, si ese miedo es en el presente o es un miedo en el futuro. Y aquí yo retomo lo que dicen los budistas. El budismo maneja una frase muy importante que después lo toma la psicología de la Gestalt, que dice, hay que vivir el presente, el hoy. ¿Por qué es importante vivir el presente? Porque dicen que el pasado, si estamos viendo del pasado, no vivimos el presente. Mucha gente se engancha al pasado y sufre mucho dolor y no vive el presente. O está en el presente y está angustiado por un futuro que todavía no llega. Decía García Márquez que el futuro es un simple adverbio de tiempo. Entonces la recomendación es, si yo tengo miedo, hay que preguntarnos, uno, ¿es un miedo presente? ¿Es un miedo pasado? ¿O es un miedo al futuro? Primer ejercicio. Segundo, si ese miedo, las creencias que yo tengo en torno a eso, ¿son reales o no son reales? Y ahí podemos empezar a destructurar ese estado de miedo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que alguien ahorita me diga, yo tengo miedo. Entonces yo le voy a preguntar, ¿qué está pasando con tu miedo? Porque tú dices, yo tengo miedo, pues es tuyo. O también me puedes decir, es que yo tengo, ¿qué está pasando con tu miedo o con el miedo? Es decir, el miedo no lo tengo yo, sino el miedo está allá afuera. Porque es interesante cuando la gente personifica las cosas. Un ejemplo, hay personas que llegan a terapia y dicen, estoy deprimido. Pues ya se jodió la cosa porque ya está estacionado. Mejor hay que decirle, mejor dime, ¿estás pasando por una depresión? Si estás pasando por una depresión, así como entró, va a salir. Pues igual, estoy pasando por un miedo.
Entonces, así como entró, va a salir. Entonces, la primera pregunta que se hace, ¿qué está pasando con tu miedo, con el miedo? La persona va a hablar. La segunda pregunta, ¿qué estás haciendo? Y la persona empieza a hablar. Después la tercera pregunta, ¿qué no estás haciendo? Y la persona empieza a hablar. La cuarta pregunta, ¿qué debes de hacer? La persona empieza a hablar. Y por último, ¿qué no debes de hacer? Con estas 5 preguntas nos ayudamos a nosotros mismos ¿a qué? A empezar a sacar nuestras habilidades, nuestras capacidades y si quieren nuestras competencias de todo lo que nosotros tenemos guardadas por todas las experiencias que tenemos. Y ahí podemos más o menos manejar nuestros miedos o los miedos de la gente que está con nosotros. Es decir, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué debes de hacer? ¿Qué no debes de hacer? Y con esto empezamos más o menos ¿a qué? A darnos cuenta que es manejable el miedo y no está estacionado. Porque cuando el miedo se estaciona, a la gente la paraliza. Y si la gente la paraliza, no se puede mover. Y no, si no se puede mover, se vuelve víctima o se vuelve propicia a, porque no te estás moviendo. Antes de pasar al siguiente sugerencia, no sé si alguien quiera comentar algo. Bueno. Entonces... Una pregunta, maestro. ¿Mande? Una pregunta. Sí. Sí, maestro. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y preocupación? ¿Miedo y qué? Y preocupación. Bueno, mire, para empezar, el miedo está determinado por una sensación, es una cuestión emocional, que eso va a activar que la gente se preocupe o no se preocupe. La preocupación vendría siendo la reacción que tenemos sobre el miedo. El miedo es una cuestión emocional que se puede manifestar físicamente, mentalmente, pero ya la preocupación es lo que se va a estacionar y eso es lo que nos va a causar problemas. Porque usted puede tener miedo y no se puede estar preocupado. Y hay gente que está preocupada y no tiene miedo. Son vamos a pensar, 2 momentos diferentes. Yo ahorita tengo miedo y me preocupo por mi salud, pero puedo tener miedo y no me preocupo. Vamos a pensar que el miedo, el siguiente paso es estar preocupado, pero a veces yo puedo estar preocupado y no puedo tener miedo. Son 2 categorías que nos pueden permitir entender el estado de ánimo de una persona. Ok, gracias. Maestro Felipe, oiga, yo considero que también es muy importante identificar bien lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, tenerme un poquito de paciencia y decir, bueno, estoy sintiendo esto, ¿no? O sea, e identificarlo, o sea, saber, como usted dice, no, es miedo, angustia, preocupación, con lo que estoy viviendo, ¿no? Incluso permitirme vivirlo. Sí, mire, ahorita viene la segunda sugerencia. Vamos a suponer que usted tiene miedo, siente miedo. La primera pregunta es, para empezar a ubicar en tiempo, ¿cuándo se dio cuenta o cuándo se presentó el miedo? Esa sería la primera observación. Segunda, si usted ubica qué le provoca el miedo, si ubica usted la fuente, ¿sí? 2, ¿qué estado de su cuerpo, qué estado de su persona le está afectando el miedo? Hay una técnica interesante cuando dice yo tengo miedo, vamos a hacer un ejercicio. Si lo ubicáramos en su cuerpo, ¿en qué parte de su cuerpo usted va a ubicar el miedo? Mucha de esa gente dice, en mis brazos, en mis piernas, en el estómago. Y ahí empieza uno a reflexionar. Pero aquí es importante, como usted señala, hay que ubicarlo. ¿Cuándo, dónde, en qué manera? ¿Qué lo provoca? ¿Sí? Porque vamos a ver que mucha gente habla en forma muy genérica y cuando uno le dice, a ver, dame un ejemplo de tu miedo, empieza de antemano no le queda claro lo que está sintiendo. Por eso es interesante que en las emociones, cuando uno maneja las emociones, es que le pone, ya tiene la capacidad de ponerle nombre a las emociones. Es decir, la emoción nos sirve para adaptarnos a los contextos
Pero ya cuando los sujetos manejan las emociones es que le ponen nombre. Ya no están en eso de que yo siento algo y no sé qué siento. Ahí es donde ya hemos avanzado en torno a manejo de las emociones, que es lo que después se habla de inteligencia emocional. No sé si hay otra pregunta. Bueno. Entonces, aquí, adelantándome lo que la maestra me preguntó, otra sugerencia, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo se presenta el miedo? ¿Dónde se presenta? ¿Quién lo vive? ¿Quién lo causa? Dame un ejemplo. ¿Cómo lo vienen trabajando? Porque nosotros también tenemos nuestras herramientas en ocasiones, llámese con mucha experiencia, o muy rústicas, o muy rudimentarias, o muy de sentido común, y trabajamos de antemano nuestros miedos o nuestras emociones. Yo podría pensar que yo en las noches lloro, porque una forma de manejar mi miedo es a través de manifestar el llanto, ¿sí? Y por último, ¿quiénes participan en este estado? Entonces, se presenta el miedo, se presenta la ira, se presenta la violencia, se presenta el enojo, se presenta la alegría, y me hago estas preguntas. ¿Cuándo apareció? ¿Cuándo se presenta? ¿Dónde se presenta? ¿Quién lo vive? ¿Qué lo causa? Dame un ejemplo. ¿Cómo lo viven? Y fíjense, aquí lo interesante a veces que viene de una de las estrategias que se maneja, cuando dan un ejemplo de los miedos o de las emociones, casi siempre empezamos a tocar el humor. Porque el humor tiene una gran ventaja, desactiva de antemano en ocasiones la atención de cualquier situación. No sé si les ha tocado, y lo voy a decir con mucho respeto, vamos a un velorio de un compañero, la verdad que lo queremos todos, y hay ratos en el velorio de humor. Es decir, una forma de manejar mi angustia o bajar mi dolor es a través del humor. Y hay que tomarlo como una cuestión de, llámense, una válvula de escape. Por eso en ocasiones, ahorita que estamos en el encierro, a lo mejor uno de mis seres queridos se está riendo y ya me está molestando. Pero a lo mejor es un mecanismo, dirían los psicólogos, de afrontar su aislamiento a través de la risa o del humor. Entonces, estos pasos que le estoy proponiendo es para empezar en el confinamiento en que estamos, o en la situación que estamos, empezar a trabajar nuestras cosas. Otro ejercicio, a rato que se van a ir a dormir. Duérmanse temprano, pero hagan este ejercicio, así con toda la honestidad, de un día en su casa, y se preguntan, ¿qué he hecho mal? La segunda pregunta, ¿qué he hecho bien? Y si has hecho cosas bien, más que mal, date una palmadita en el hombro tú mismo. Y después te hace la otra pregunta, que aquí viene lo interesante. ¿Qué podría haber hecho de otra manera? Es decir, yo estoy en mi casa, no sé, me molesté, rectifiqué, pero ya en la reflexión, ¿qué podría haber hecho de otra manera? A lo mejor en vez de enojarme, hubiera pedido más información, hubiera esperado otras cosas. Este ejercicio nos va a permitir, ¿se acuerdan que el lunes yo les decía, hay que empezar bien el día y empezar felices, apuntando 5 nombres a las personas a las cuales les debemos gratitud? Sean 5 personas, sean 5 acontecimientos, y en el momento que yo escribo las 5 personas a las cuales yo les debo gratitud, empiezo bien mi día, porque el solo hecho de recordar un acto de gratitud me hace sentir bien, me hace sentir que soy una persona que reconozco que necesito de otras personas, y eso me hace más humano. Entonces, 10 minutos, los que quieran hacer un comentario. Todo este material, como yo se los comenté desde el principio, el que presentó la maestra Jalima y un servidor, y lo que vamos a ir presentando, a través de la maestra Marcela, está ya los libros digitalizados para quien quiera seguir ahondando esto, porque son temas que en 2 horas pues, no se pueden abordar, pero lo que se busca con la intención era pasar información, y de ahí, pues, o se quieran ahondar más en eso, pues estamos en la mejor disposición. Bien, entonces, antes de cerrar, sus comentarios o preguntas, maestros. Hola, Armando Aguilar. ¿Puedo comentar?
Bueno, en mi caso es comentar que parte de las dificultades del miedo asociado a esta epidemia es que se trata de una emergencia colectiva y que por lo tanto la gestión de esa emergencia implica la participación de muchas personas. Pero normalmente influye mucho la gestión que hacen las autoridades de las ciudades, etcétera, ¿no? Y entonces, esto tiene que ver un poco también con lo que comentaba el arquitecto Diego Torres en cuanto al exceso de información que nos envían. Y ahorita que ha pasado ya cierto tiempo de la epidemia, que ya tenemos más información, ya podemos procesarla, pero la parte que creo yo, bueno, cuando menos de manera personal, que me afecta mucho es, digamos, durante el día ha bajado el miedo, pero resulta que al día siguiente hay una nueva declaración de estas autoridades, dígase el presidente de México, y me da más miedo, ¿no? O sea, es decir, casi que me da pánico, ¿no? Por la mala gestión que están haciendo de la emergencia, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es como que, o sea, procesar los miedos los consigue uno bajar, pero con la mala gestión que están haciendo muchas autoridades, afortunadamente no todas, o sea, está clarísimo que nosotros somos muy privilegiados por estar en una universidad veracruzana donde nuestro sindicato nos protege mucho y además la propia actividad nos permite hacerlo a distancia, pero si no fuese eso, seguramente estaríamos igual de vulnerables que muchas otras áreas por la mala gestión de muchas autoridades, y esa parte cuesta mucho, digamos, omitirla porque no depende de nosotros, ¿no? O sea, y la sufrimos porque afectan a muchas personas esa mala gestión, ¿no? Entonces, esa parte creo que es difícil en estos momentos. Ese es mi comentario. Gracias. Yo le recomiendo, maestro Armando Olivo, estas experiencias pues, son nuevas, no hay un remedio, una varita mágica. El ejercicio que yo le estoy proponiendo, el de las diapositivas, hágalo, maestro, eso de qué está pasando con el miedo que ha hecho. Maestro, yo le recomiendo. Mande. Sí, ayuda bastante. Por eso, cuando empezamos la sesión, si usted ve eso, ¿qué está pasando? Ahí es donde empezamos a hacer una reflexión nosotros ya sobre la información que tenemos. Nosotros ya como adultos y personas, ahora sí universitarias, tenemos una capacidad más de poder meterle filtros. Pero aquí lo importante es, yo les decía, ¿cuándo se presenta el miedo? ¿En qué momento se presenta el miedo? ¿Por qué en la tarde, no en la noche, en la hora de la comida? Y también me va a permitir empezar a manejar mis miedos. El miedo es una cuestión natural, es una parte de nuestra vida, no lo podemos decir que yo no tengo miedo, es parte también de la estructura de nosotros porque también nos ayuda como ahora sí como una alarma para en una etapa de sobrevivencia, pero hay que saberlo manejar porque si no nos va a consumir y nos puede enfermar. ¿Alguien más? ¿Vale? La maestra Laura. Hola, ¿me escuchan? Buen día a todos. Pues yo estoy muy contenta, muy agradecida. La verdad es que me ha gustado mucho esta conversación, esta plática, porque ciertamente, como usted lo dice, el miedo es una cuestión natural, sí, es verdad, pero cuando no sabemos manejar nuestras emociones, este miedo, en lugar de ser algo positivo, se torna algo nocivo para nosotros. Y lo digo en el aspecto personal porque cuando inicia este asunto de la pandemia y demás, y que pasa un mes, una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, y que ya vemos que el semestre va a terminar, por ejemplo, en línea, en lo personal yo sí experimenté esa preocupación, esa angustia, ese miedo, porque bueno, yo soy maestra por asignatura
Y el hecho de saber que esto no se iba a regularizar tan fácilmente, sí me generó, no sé si llamarlo como tal, no sé si es correcto llamarlo ansiedad, pero era un cúmulo de emociones como de preocupación, de miedo, de angustia, por no saber qué iba a pasar, principalmente en el aspecto laboral. Sin embargo, bueno, usted ahora lo explica y parece esto algo muy sencillo, pero cuando uno está entrando en este colapso, uno de repente no sabe qué hacer ni cómo manejarlo. Entonces, bueno, a mí una de las formas que ya en algún momento había aprendido es hacer algunas técnicas de respiración y tratar de ser positiva, de pensar positivamente, de no ser tan pesimista. Y bueno, ir tratando de que se fuera dando esperar a que la dinámica se fuera dando poco a poco. Sin embargo, bueno, a raíz de esta conversación, de esta explicación que usted nos da, pues a mí me tranquiliza mucho porque esto es como una estrategia bastante fácil de llevar a cabo y que además nos permite o me va a permitir a mí en lo personal mejorar un poco la cuestión emocional y mitigar un poquito esta sensación de miedo. Es todo lo que les puedo compartir. Muchas gracias. Gracias, maestra. Mire, yo les comentaba hace un rato las creencias. No sé si los que estamos aquí reunidos tengamos esa creencia. Hay personas que tú te encuentras una persona que está feliz, está contenta. Y lo primero que le dices, pues disfrútalo, dice, porque al rato vas a sufrir. Es decir que estamos contentos o felices es un presagio que mañana me va a ir mal. Y eso es un error. Entonces, si empezamos a cambiar esas creencias, podemos avanzar. Muchas gentes dicen, no te voy a platicar lo bien que me va a ir, porque si te platico se va a celar mi proyecto y ya no se va a lograr. Esas son creencias que nos han ido acumulando. Entonces, si usted observa, si empezamos a hacer esa, válgase la expresión, esa purga, podremos avanzar. Bien, gracias. ¿Alguien más? Bien, el día de mañana mi compañera Halima va a trabajar, ya vamos a empezar con ya un poco lo más fuerte que es, de aquí vamos a entrar a dos temas interesantes, que es el manejo del estrés y la ansiedad. Es decir, ya hemos hecho todo un marco de referencia, un marco teórico, entonces mañana se va a trabajar el estrés y la ansiedad con unos ejercicios también muy prácticos para no caer en una cuestión de desgaste. Y ya el viernes vamos a presentar algunas prácticas muy sencillas sobre el manejo con niños, con gente adulta y con nosotros mismos. Y ya con eso serían los momentos del taller. Entonces a cada uno de ustedes les agradezco su presencia y su estancia y que tengan un buen día de lo que resta. Gracias. El que te agradecemos es a ti, Felipe, por tan importante sesión que nos has dado este día y al igual va yo sí quiero ir. Sí quiero ir porque le digo, mira. Si me permiten, hacer los ejercicios es muy importante, ¿no? Sobre todo estos últimos. Y igual va la intervención, hacer la aclaración, tienes toda la razón. Va, yo decía, Carlos Linneo es clasificador y Charles Darwin, pues bien, la selección de las especies en forma natural. Esto era la aclaración. Y decirles buenas tardes, continuamos con el taller, agradecerles de antemano su presencia y además, como les comentábamos, ¿verdad? Ya el viernes diríamos también, esto va a ser grabado para que puedan tener acceso más gente, igual familiares, es muy importante la salud mental. Entonces, que tengan buenas tardes. Continuamos el día de mañana. Espero poder saludarlos de igual manera a través de este medio.